5, 4, 3, 2, 1, en vivo. Bienvenidas todas las personas que nos están sintonizando esta noche. Yo soy Paulo Santamaría y como siempre es un placer compartir este espacio universitario con ustedes. Agradecemos a la Dirección General del Deporte Universitario y al staff de comunicación por esta transmisión. Recordemos que este mes estamos conmemorando el 25N, que es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Y en este marco de 16 días de activismo en muchos espacios, quisimos sumarnos para entablar diálogos y reflexiones en torno a la violencia de género, pero también hacia cómo y de qué forma resisten las mujeres desde la sororidad y sus profesiones, comunidades, trabajo y sociedad. Y esta noche, el tema del cual también poco se habla, aunque ya tiene un día de conmemoración para visibilizar a las mujeres y las niñas en la ciencia, pensamos que es importante nombrar sobre cómo resisten las mujeres en los espacios académicos y de las ciencias exactas. Para ello, tenemos de invitada a Paola Nogues. Ella es bióloga por nuestra máxima casa de estudios, docente en ciencias y posgrado y tiene un posgrado actualmente en educación con perspectiva de género. Ella también es divulgadora científica y está en un proyecto que se llama Poliedro Ciencia Curiosa. Bienvenida, Paula, muchas gracias por participar esta noche con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme. Genial, pues bueno, Paula, el espacio es tuyo. Nos encantaría pues que nos platicaras un poco acerca de qué es Poliedro Ciencia Curiosa, que nos platiques sobre tu trabajo como docente y pues justamente por qué es importante la educación con perspectiva de género, cuál es el rol y el papel de la mujer en la ciencia para arrancar con este programa. Te escuchamos. Muy bien, pues bueno, yo soy bióloga salí de la Facultad de Ciencias y soy docente de ciencias. Además estoy pues como en un grupo de divulgación de la ciencia y es ahí donde tengo como mi primer acercamiento queriendo hacer eh, divulgación con perspectiva de género, porque dando clases pues me doy cuenta de que muy pocas niñas o jóvenes, porque yo he trabajado más como en secundaria, en prepa, les interesan estas carreras científicas y ingenierías, ¿no? Que pues justamente empiezo yo a ver eso y pues me da pues esta cosquillita por desarrollar actividades de divulgación de la ciencia con perspectiva de género. Porque cuando yo empecé con la divulgación de la ciencia, pues el objetivo era pues justamente acercar la ciencia a las personas, porque veíamos que la percepción de la ciencia de la gente en México pues era negativa, que era aburrida, etcétera. Y lo hice varios años hasta que, bueno, me doy cuenta de que también no solamente es que la gente tiene una mala percepción de la ciencia, sino que hay una brecha ahí también en cuestión de género. Entonces empiezo a desarrollar una actividad que le llamé yo Mexicanas en la Ciencia, que aparte la lanzamos junto con Poliedro en un coloquio que se hace de divulgación de la ciencia a nivel nacional. Y pues de este es del que me gustaría pues platicarles un poquito. Entonces no sé Súper, si puedan poner la presentación. claro que sí. Dame un momentito en lo que la colocamos. Me avisas, por favor, si se ve. Ujú. Ya se ve por ahí. Sí, Listo, voy a presentarla. ok. Entonces el proyecto se llamó Historia de Científicas Mexicanas y pues vamos a un poquito al contexto, ¿no? Pues se sabe que existen más hombres en los campos de ciencia e ingeniería en comparación con la cantidad de mujeres. Actualmente únicamente el 29.3% aproximadamente, bueno, porque las cifras cambian un poquito con los años, pero aproximadamente ese porcentaje de las mujeres son investigadoras a nivel mundial, o sea, ni siquiera la mitad. La siguiente, por favor. Algunas áreas, como la biología, principalmente, sí tiene una gran representación en mujeres estudiantes. Si me puedo yo referir a mi facultad en específico, ya en estas generaciones hay más mujeres que hombres estudiando biología, pero no pasa lo mismo, por ejemplo, en los laboratorios y en los altos mandos, ¿no?
Hay más mujeres biólogas estudiando, pero al final los laboratorios hay más hombres. Y pues también a lo mejor en licenciaturas como química. Pero en ingenierías, en física, en matemáticas, definitivamente es muy, obvia la diferencia entre hombres y mujeres, o estudiantes mujeres y estudiantes hombres. La siguiente, por favor. Según el INEGI, bueno, hablando un poco de estadísticas, existen un poco más de mujeres que hombres en total. O sea, hay 64 millones de mujeres, 61 millones de hombres. Y aún así, tenemos menos mujeres estudiantes, este, en general, ¿no? Cuando pues, se supone que somos más mujeres que hombres, ahí algo está pasando, ¿no? Siguiente, por favor. En el Sistema Nacional de Investigadores, hace 30 años teníamos 1,103 hombres y nada más 283 mujeres en este Sistema Internacional de Investigadores. Súper poquitas mujeres. Pasan 30 años y ahora las cifras son que hay 13,900 hombres y 7,400 mujeres. O sea que en 30 años sí aumentó, o sea, no podemos decir que no hay un aumento en cuanto a esta diferencia, bueno, más bien una disminución en la diferencia, pero pues el aumento solamente es del 14%, ¿no? Entonces ese aumento mm, pues es muy poco, ¿no? En comparación con el tiempo que pasó. La siguiente, por favor. Em, Y pues bueno, lo que les decía, ¿no? Un porcentaje bajo de mujeres deciden estudiar ciencias, sobre todo física, matemáticas e ingenierías. Hablando de la UNAM, en la Facultad de Ingeniería, solo el 24,2% de la población son mujeres. Y en la carrera de física es el 24,9%. O sea, ahí el grueso de la población son hombres. Y bueno, y entonces aquí pues es donde nos empezamos a preguntar, ¿no? Las niñas y los jóvenes no les interesa la ciencia, o sea, específicamente es una cuestión pues de género, no les gusta. Este, ellas saben que pueden estudiar ciencia o a lo mejor ni siquiera se lo han cuestionado, no saben que pueden estudiar esto. Ellas están en contacto no con la ciencia, asisten a museos, asisten a charlas. Y bueno, desde la divulgación de la ciencia, ¿cómo podemos sumar esfuerzos en contra de esta problemática, ¿no? Pues nos empezamos a preguntar. Y entonces, pues si podíamos hacer una o varias actividades, pues justamente con esta perspectiva de género. La siguiente, por favor. Nosotros como grupo de divulgación, como ya lo mencioné, damos talleres, juegos, demostraciones, pláticas y demás a público en general. Desde que inició este proyecto, que ya tiene más de 7 años, pues ese ha sido pues el objetivo. Ahí pues les muestro nada más unas fotos pues de algunas actividades que hemos dado. Siguiente, por favor. Y con esto, pues contribuimos directamente a combatir el problema que les vengo planteando, pero pues sí necesitamos que tenga también un enfoque con perspectiva de género, ¿no? Para justamente atacar esta situación. Porque también algo de lo que pues me di cuenta es que sin notarlo reproducimos estas prácticas androcentristas en nuestras actividades, ¿no? Decimos, vamos a hablar, no sé, de la gravedad y entonces citamos a los mismos científicos de siempre, hablamos de los mismos referentes que son científicos hombres de siempre y que sí apoyan a la divulgación de la ciencia, pero pues que no tienen esta perspectiva de género. Siguiente, por favor. La UNESCO destaca la importancia de que las niñas adquieran cultura científica desde los primeros años, porque, bueno, hay varios estudios donde, pues, hay un cierto periodo donde empieza la deserción escolar, ¿no? Entonces, justamente es que tengan este acercamiento antes de que se produzca la deserción escolar y también para empezar a fomentar vocaciones científicas. Esto es desde la primaria, ¿no? Desde la educación baja, que se empiecen justo a fomentar estas vocaciones en las niñas específicamente. La que sigue, por favor.
Una de las estrategias para que las niñas, las jóvenes se interesen más por estas disciplinas es la presencia de modelos femeninos, como mencionaba, ¿no? Siempre en los libros de ciencia siempre están los mismos referentes científicos hombres, pero hay pocos referentes femeninos, ¿no? Si de por sí la población está alejada de la ciencia y conoce solamente, no sé, 5 científicos a lo mucho. Hay que preguntar a la población de esos científicos cuántos son mujeres, ¿no? Dime un nombre de una mujer científica y se pone la cosa un poquito más complicada. Em, Esto, pues, que las niñas, las jóvenes se sientan, pues, representadas, identificadas, ayuda a contrarrestar los falsos estereotipos de género sobre sus aptitudes y las puede motivar a estudiar una carrera de ciencia o de tecnología. Siguiente, por favor. Y bueno, este proyecto lo desarrollamos en 2022 justamente por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Todavía sigue pues siendo hasta el momento un proyecto piloto, ya se llevó a cabo, o sea, ya tenemos resultados, pero todavía lo seguimos desarrollando. Siguiente, por favor. Y bueno. Hicimos una charla en 8 escuelas, nivel primaria, secundaria y preparatoria. En este caso fueron presenciales en línea. Hicimos pues sí algunas en línea donde no pudimos asistir. Atendimos a 200 alumnas y alumnos en total. Y previo les dimos un cuestionario y también posterior, ¿no? Como para hacer una evaluación. Siguiente. El objetivo de estas charlas era justamente llevar a científicas mexicanas que les platicaran su experiencia. Se dio un poquito de contexto, como este que les estoy dando, un poquito más corto, ¿no? Como de cuántas mujeres hay científicas y ingenieras y demás. Y después se llevó pues a las expertas. Y en esta me ayudaron estas personas que están viendo aquí. En este caso éramos dos biólogas, que era Andrea y yo, una ingeniera en sistemas, en computación, perdón, el- la maestra Karina, que ella es física, pero específicamente se dedicó a la astronomía, y la doctora Margarita, que también es astrónoma, y todas de la UNAM. Siguiente. Las charlas pues se dividieron en 4 apartados. Em, las científicas platicaron cómo les interesó la ciencia, como de dónde salió ese interés, cómo fue que llegaron a esta decisión, las anécdotas al momento de elegir carrera, porque bueno, para nosotras era también importante esta parte de vincular como emocional también, ¿no? Algo que también es muy importante es que de repente en las películas o yo qué sé, se muestra a los científicos como de cierta forma, como no sé, muy cuadrados o hasta locos, ¿no? Yo qué sé. Entonces también para que vieran que pues eran niñas como ellas, eran jóvenes como ellas y que pasaron por ciertas situaciones, muchas veces situaciones donde les dijeron, no, pues mejor escoge otra cosa para estudiar, etcétera. Y bueno, a esto me refiero con anécdotas al momento de elegir carrera. Luego, las experiencias estudiando ciencias o ingeniería, qué se estudia, qué materias hay, cuál era la materia favorita. Por ejemplo, en mi caso, obviamente les platiqué las prácticas de campo a las que iba, las cosas que viví y demás. Este, mm, la maestra Karina les platicaba pues todas las pruebas de las meteoritas que hizo. Entonces, pues todo esto pues era muy interesante. Y luego ellas les platicaban específicamente su especialización, ¿no? Entonces, les decían, por ejemplo, Andrea, que es bióloga, ella se especializó en algas. Entonces, las pruebas que hacía de ADN, con las algas y demás, entonces ya se les platicaba como un poquito ya más técnico de a lo que ellas se dedicaban. Y por último, las científicas que las inspiraron, ¿no? Durante todos estos años, todas nos hemos topado con científicas o ingenieras que nos han inspirado, tanto nuestras maestras, nuestras asesoras de tesis, etcétera, y que pues a lo largo de nuestra trayectoria, pues nos han inspirado y pues cada una de ellas habló pues, de ellas. Siguiente, por favor. Bueno, ahí un poquito nada más de fotos, en este caso tanto presenciales
como en línea. Y algo muy interesante de esto es que siempre pasaba que terminando la plática, se acercaban grupos de niñas a hablar con las científicas, ¿no? Siempre pasaba. O sea, no se quedaban todas, obviamente, pero siempre era así de, ¿y cómo le hiciste? Y muchas anécdotas también como de, y yo quiero estudiar esto, pero en mi casa no me dejan. Entonces también había ahí, también hicimos un tipo de intento de vinculación. Al ser menores de edad, pues no podíamos como de pásame tu número y así, pero sí como de la escuela tiene nuestro contacto, cualquier cosa está la página de Poliedrociencia Curiosa, si necesitas esto, si necesitas información, si quieres que platiquemos cómo es la carrera y demás, lo cual era pues muy interesante y muy rico porque realmente sentimos cómo les llegamos a algunas estudiantes que sí les llamaba la atención o que en ese momento sintieron como esta experiencia de puedo hacer esto y pues les llamó mucho la atención. Siguiente, por favor. Aquí hay otras, estas son igual de secundaria y por ahí las segundas fotos en línea son la última es de primaria, porque también trabajamos con chiquitos de primaria. Siguiente, por favor. Y bueno, como los resultados así rápido de los cuestionarios, que también pues nos dan una idea, ¿no? En este caso, no sé si pues se alcance a ver bien, pero una de las preguntas eran cuáles eran sus actividades favoritas, tanto, porque los cuestionarios y todo fueron dirigidos a niños y niñas, ¿no? Entonces, en el caso bueno, con lo que quisimos medir con esto, justamente eran estos, si los roles de género que se nos imponen desde que somos chiquitos o chiquitas, afectan, ¿no? Entonces, por ejemplo, los niños tenían como, ahí me equivoqué, puse la misma gráfica, disculpen ustedes, pero les prometo que sí había una diferencia, porque por ejemplo, hay una parte donde pusimos en el cuestionario armar rompecabezas o videojuegos y demás, y eso estaba muchísimo más grande en la parte de los niños, ¿no? Y en Ok. cambio las niñas, como pueden ver en esta gráfica que sí es de las niñas, jugar con muñecas, jugar con la cocinita y demás, sí es bastante grande, ¿no? O sea, sí, pues son los juegos que sabemos que comúnmente pues sí, se nos imponen un poco a las niñas, ¿no? Y en los niños, pues sí había diferencia, había más deporte, había más armar rompecabezas y demás. ¿Y eso por qué es importante? Pues porque al final se sabe que eso de alguna forma estimula de otra manera el cerebro, ¿no? Entonces, si tú te estimulas armando cosas y que si un robot y demás, pues de grande pues tienes pues a lo mejor otras habilidades y que pues ahí ya va pues estas diferencias de género. Siguiente, por favor. Bueno, y eso era pues lo que decía, ¿no? O sea, los estereotipos de género, por si alguien no cachó lo que he estado diciendo, son estas distintas normas, valores y comportamientos que se imponen, ¿no? En hombres y mujeres. Produce generalizaciones o preconcepciones de ciertos atributos, características, roles que se supone que deben de tener dependiendo de si son hombres o mujeres. Em, y pues, si se impone un estereotipo, se vuelve innecesario considerar las habilidades, necesidades, deseos, circunstancias, todo, ¿no? Porque ya te están imponiendo, entonces tú no necesitas aprender a armar porque eres niña, tú necesitas, pues, aprender a cuidar a un nenuco, ¿no? Siguiente, por favor. Algunos estudios sugieren que el gusto por la ciencia en etapas escolares está influenciado por estos estereotipos que se fomentan en escuelas y obviamente en la dinámica familiar. Siguiente, por favor. A las niñas se les fomentan estas actividades que involucran los sentimientos, que eso es pues muy característico, lo doméstico, el cuidado, la naturaleza, que también eso tiene mucho que ver porque en biología hay más mujeres, ¿no? Porque que se les inculca también a las niñas es esto de la naturaleza, las florecitas y demás. Y a los niños, la acción, los retos intelectuales, las competencias, y entonces pues desarrollan pues otras habilidades que pues pueden estar más
relacionadas con las actividades científicas en un futuro. Siguiente. La siguiente pregunta, que aquí las gráficas sí están bien. ¿Cuál es tu materia favorita? ¿No? Entonces, en el caso de las niñas, por ejemplo, predomina artes. A las niñas les gusta artes y biología, ¿no? Y a los niños, matemáticas y educación física, ¿no? Aquí sí se ve pues esta diferencia, ¿no? Como por alguna razón se considera que los niños muchas veces son mejores en matemáticas que las niñas. Y esto va, hay varios estudios donde esto se ve que esto va aumentando conforme va aumentando el grado escolar. Cuando vas en primero, en segundo de primaria, como que no, como que las niñas y los niños igual, pero conforme va aumentando el grado, el nivel escolar, esto pues también va aumentando. Siguiente, por favor. Bueno, en muchos casos, como comentaba, las madres y los padres creen que los varones tienen más habilidades para las tecnologías, por lo que tienen pues mayores expectativas en que sus hijos estudien carreras STEAM, ¿no? Como de mi hijo va a ser ingeniero, ¿no? Como ya desde chiquitos ya lo ven así, pues no es lo mismo para las niñas. Siguiente. Y pues también en la escuela, ¿no? En varias ocasiones consideran que los alumnos varones van a tener un mayor desempeño en ciencias, en matemáticas y demás, con distinto en comparación con las niñas. Siguiente. La siguiente fue, ¿qué te gustaría estudiar? Y, por ejemplo, con las niñas fueron derecho, derecho fue la que más, de enfermería también, derecho y enfermería ahí se van. Y en el caso de los niños, ingeniería fue muy, muy, muy importante, ¿no? Y en el caso de las niñas, pues realmente no mucho, ¿no? Y deporte, ¿no? Que ahí también tiene que ver con sus materias favoritas y demás, pues ingeniería y deporte fueron las dos que más fueron importantes para los niños. Siguiente, por favor. Estos roles de género provocan pues inseguridad en las capacidades de las niñas. O sea, llega un punto donde las niñas se sienten eh, pues no suficientemente listas o no suficiente hábiles para estudiar, por ejemplo, una ingeniería. Siguiente. 9 de cada 10 niñas asocian la ingeniería con destrezas masculinas y perciben a quienes se dedican a las ciencias, las matemáticas o las ingenierías como personas muy inteligentes e importantes. Este dato está muy interesante, ¿no? Porque la percepción es una persona que estudió ingeniería, wow, es una persona muy lista, importante, adinerada, yo qué sé, y al mismo tiempo, estas carreras son, o sea, luego asocias a varones, ¿no? A hombres. Entonces, pues ahí está pues es muy interesante, ¿no? Como se supone que son atributos masculinos, ¿no? Inclusive tienen que masculinos, ¿no? Entre comillas, tienen que adaptar como estos roles masculinos para poder, las que estudian ingenierías, para poder, caber en estos espacios, ¿no? Conforme avanza su trayectoria escolar, esas ideas se van consolidando y el interés de las niñas por las matemáticas y demás va disminuyendo. Siguiente, por favor. Aquí una gráfica que decía que es más común un hombre ingeniero o una mujer ingeniera. Hay una gran cantidad que dijo ambos, pero también una gran cantidad que dijo hombre. La verdad es que muy pocas dijeron como que mujer, ¿no? Seguramente, em, pues sí, asocian esto pues como a hombres, ¿no? Y pues algunas personas pues sí dijeron, no, pues yo creo que ambos, pero pues sí se nota ahí pues esta diferencia. Siguiente, por favor. Y bueno, como ya decíamos, existe una escasa presencia simbólica de científicas en estas actividades teóricas. En los libros de texto hay más presencias de hombres que de mujeres, y obviamente ingenieros y demás. Eh, en la búsqueda de Internet, por ejemplo, si tú buscas los 70 científicos más famosos e importantes de la historia, tres son científicas, ¿no? O sea, y siempre son como las tres mismas cuando, o sea,
la verdad es que en esta otra página los 12 científicos más importantes, una es científica, ¿no? Entonces, y hay muchísimas, o sea, pues una que estudió ciencias, hay muchísimas científicas, muchísimas haciendo cosas impresionantes y demás, y aún así no aparecen en los libros, no aparecen en las páginas de internet, y obviamente no aparecen y mm, no están, no se notan. O sea, entonces, pues, y más, si vemos más en el pasado, pues seguramente había muchas, pero nunca salieron en los libros, ¿no? Siguiente, por favor. Esta pregunta, ¿has oído hablar de mujeres científicas o ingenieras famosas? Y pues la respuesta en ingenieras famosas pues es no, así como muy, se nota mucho. Y científicas famosas pues muy poco o sí, ahí sí tiene pues algunos sí. Y pues ahí el 22% no, ¿no? Pero de todos modos... Eso yo lo hago mucho luego con la gente que conozco, ¿no? Les digo, a ver, dime un nombre de una científica. Y la verdad es que comúnmente no me saben decir. Siguiente, por favor. Y bueno, em, en esta de aquí, ¿qué influyó en ti para estudiar ciencia o ingeniería? Este apartado de aquí se lo dimos hicimos unas encuestas a mujeres de la Facultad de Ciencias. Y justo, pues queríamos saber, ¿no? O sea, ¿qué es si nosotros, como grupo de divulgación, nosotras y nosotros, queremos hacer una actividad con perspectiva de género, pues queremos saber qué llevó a las científicas a estudiar, pues, ciencia, ¿no? Y a lo mejor desde ahí atacar un poquito. Y pues de los más importantes son los profesores y las profesoras. Y por el gusto por aprender cosas nuevas, ¿no? Igual como, ¿qué era es esto, no? Como explorar este fomento de la curiosidad en las niñas, ¿no? Que no se queden jugando con los nenucos nada más y las cocinitas, que tampoco está mal, pues, pero que haya más cosas, ¿no? Y entonces, si tienen este gusto por aprender y demás, pues puede haber más vocaciones científicas, ¿no? Y aquí, pues, obviamente también podemos ver que los docentes y las docentes son muy importantes en esta parte de las vocaciones y al momento de elegir, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, por lo tanto, existen múltiples barreras, como ya vimos, impuestas por género, presentes en la familia, en las escuelas, en los círculos sociales, en la sociedad, pues. Siguiente. Y pues nuestras conclusiones fueron que las niñas y los jóvenes pueden ir perdiendo el interés por la ciencia y la tecnología por estos estereotipos de género que se van imponiendo, que a las niñas les gusta y les interesa las actividades científicas en un porcentaje importante. em, eh, a ver, va de nuevo, que a las niñas les gusta y les interesan las actividades científicas y un porcentaje importante de las científicas e ingenieras actuales se decidieron a estudiar gracias a dichas actividades, ¿no? Como esas actividades de ciencia, que era lo que decía, o sea, ¿qué hace que un docente o una docente haga que te encante su materia y que después decidas estudiar? Pues que haga a lo mejor una clase dinámica, a lo mejor si hablamos de ciencia, experimentos en la clase y demás, y que eso va pues mucho de la mano a la divulgación de la ciencia. Siguiente, por favor. Bueno, pues que los grupos de divulgación de ciencia deberían de comenzar a buscar formas de hacer actividades con perspectiva de género para impactar más en las niñas y los jóvenes, porque aparte cada año se celebra estos días de la niña y la mujer en la ciencia y cada año todos los grupos de divulgación de la ciencia hacen actividades al respecto, pero es una vez al año y ya, ¿no? O sea, todo el año los grupos de divulgación de ciencia estamos haciendo actividades de ciencia, pero solamente una vez al año con perspectiva de género, ¿no? Entonces yo creo que esto debería de hacerse pues todo el año, o sea, sí también tus otras actividades, pero ¿qué tal que haces algunas o adaptas las que tienes con una perspectiva de género? Y pues que una manera de contrarrestar los estereotipos de género es representar a las mujeres e ingenieras en las actividades recreativas de ciencia y también en las teóricas, ¿no? Como, pues adáptalas, ¿no? Si ya vas a hablar del ADN, pues a lo mejor y no solamente hables de Watson y Crick, sino también ¿sabes? O sea, como meter otras representantes ahí.
El proyecto pues fue piloto, se busca continuarlo, se busca mejorarlo. Y pues nada más a todas las compañeras científicas e ingenieras se les hace invitación a participar. Igual cuando se presentó en el coloquio, o si por ahí hay una colega científica o ingeniera que quiera participar, se pueden poner en contacto con nosotros. En Facebook estamos como Poliedro Ciencia Curiosa. Y pues lo que se pretende es que el proyecto siga, que podamos seguir yendo a más escuelas o pues si no, pues en línea, pero también con más compañeras y también de otras disciplinas, para que sigan platicando y contándonos sus experiencias. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. La verdad es que tocaste puntos muy importantes, estereotipos de género, y justamente pareciera que la violencia de género no está visible o no es directa, como conocemos otro tipo de violencias de género, pero realmente es que la poca participación conduce desde la violencia sistemática, ¿no? De que las mujeres no podrían, primero, a tener acceso a estudiar. ¿No? Y cuando estudian, estudian justamente carreras que están un poco orilladas al cuidado, ¿no? Por ejemplo, vimos en las gráficas que presentaste que enfermería tenía un número o sea, de que muchas niñas habían respondido que querían estudiar enfermería y es una carrera que delega al cuidado, ¿no? Y es justo esto que socialmente las mujeres están hechas o nacieron para el cuidado, ¿no? Entonces... Creo que desde ese momento, desde ese espacio ya se está gestando una violencia, ¿no? Y entonces creo que visibilizarlas desde estos espacios teóricos, académicos, de la ciencia, pues es importante para que también reflexionemos acerca de que en la ciencia también hay o puede existir violencia de género, pero es una violencia de género sistemática, o sea, que tiene que ver con cómo vivimos, contextual, etcétera, ¿no? Y es muy bonito que existan proyectos o pilotos que se hagan como este que tienes y con la que tienen tus compañeras también, justamente pues para poder paliar un poco esta violencia sistemática y buscar que más niñas se interesen por la ciencia. Muchísimas gracias por compartirlo. No sé si te gustaría platicar un poquito así rápidamente antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Qué significa para ti este 25N y también qué significa el hecho de que tú puedas hacer divulgación científica con perspectiva de género? Pues siempre estos días que conmemoran este tipo de luchas siempre van a ser súper importantes porque visibilizan, ¿no? Un montón. No solamente con, o sea, con todo lo que se hace, ¿no? Con marchas, con actividades, con diálogos, con todo lo que se hace visibiliza. Entonces, pues que siga y que cada vez, pues, que haga más ruido, ¿no? Que cada vez haga más ruido para que pues más personas pues puedan conocer pues en este caso estas violencias que pues que atravesamos pues las mujeres y también todas las cosas que se están haciendo para pues luchar contra estas violencias, lo cual se me hace pues muy importante. Ya no me acuerdo qué otra cosa me preguntaste. Pues nada, que justamente qué significaba para ti estar en este lado de hacer actividades que ayudan a la erradicación de la violencia y que visibilizan también la perspectiva de género, ¿no? Porque justamente desde la docencia sí hay un espacio enorme, ¿no? Sí, o sea, sí te das cuenta cuando ya estás frente a un grupo como la perspectiva de género es necesaria. Y durante este espacio que no, durante el espacio que nos compartiste, lo que hacen y etcétera, sí vi muy marcada la necesidad de tener que buscar la perspectiva de género, pero que también venga desde espacios, pues, pedagógicos de la educación pública, ¿no? O sea, los programas de educación pública tendrán que estar enfocados a que las niñas conocieran la ciencia y a meter, obviamente, cambiar un poco los discursos de que la ciencia no solo la hacen los varones, ¿no? Que también hay mujeres que la hacen. Entonces, ¿qué significa para ti decir, soy docente y también estoy en esta parte buscando perspectiva de género? ¿Qué significa para mí? Pues yo creo que eso me impulsa mucho. O sea, me encanta ser docente, me encanta. Jamás pensé serlo, pero cuando lo descubrí me encantó y sobre todo estas cuestiones de género se me hacen súper importantes y de verdad que de repente me impulsan. Tanto es muy curioso porque
tanto de repente te bajonea por ver cómo va todo, de repente cómo están las cosas, pero al mismo tiempo te impulsa y te impulsa a hacerlo más porque también tú puedes ver estos resultados de cómo, de todas estas veces que te han dicho alumnas, gracias a usted, estudié, ciencia, ¿no? Por ejemplo, o gracias a usted, a lo mejor no estudié ciencia, pero me gustó. Odiaba las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, también doy matemáticas. Entonces, odiaba las matemáticas y ya le entendí y ya me gustó. Y entonces, a lo mejor en un futuro ya no piensa que es mal en matemáticas y entonces a lo mejor estudia en ingeniería, ¿no? Entonces, para mí es muy importante. Lo voy a seguir haciendo hasta que pueda. Y pues sí, en los programas ya hay ya se metieron muchas cosas de género, pero también falta mucho que realmente las y los docentes lo apliquen como debe de ser, ¿no? Porque ya hay muchas cosas, pero también hay mucha resistencia de repente a aplicarlo. Pues muchas gracias por compartirlo. Espero que, bueno, las personas que nos están viendo se puedan poner en contacto con tu grupo para que lo platiquen, para que se acerquen, para que también hagan divulgación científica. Y bueno, no sé si quieras dar las redes sociales completas o un correo electrónico de contacto para que la gente que nos está viendo lo pueda ver, compartan la información. Pues estamos en Instagram y en Facebook como Poliedro Ciencia Curiosa. Ahí cualquier cosa, un mensajito, les contestamos. Pues muchas gracias. Nos vemos el próximo programa, viernes. Ya estamos cerrando el año, ya se está terminando género y deporte, así que esperemos los siguientes programas. Vamos a hablar sobre las actividades que se hicieron durante estos 16 días de activismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, adiós.